De Aril y Jalad en Habrá Consecuencias. Bien, hoy es 17 de octubre, hoy cumple 80 años el peronismo y encara el peronismo también una última semana de campaña electoral de cara a unas elecciones que son claves, porque si hay algo interesante que tienen las elecciones es que nos permiten incidir en lo que haga el gobierno, y es un gobierno que está poniendo en estas elecciones mucho, sobre todo mucho del apoyo que puede llegar a recibir de los Estados Unidos de acuerdo a cómo le vaya el domingo que viene, lo cual está buenísimo porque habla de que la democracia sirve. A contramano de lo que le preguntaban a Milei, ¿se acuerdan que le decían si creía en la democracia? Y él no contestaba. Bueno, la democracia sirve. Y sirve, entre otras cosas, para ponerle freno a un gobierno que quiere entregar un montón de cosas que comprometen nuestro futuro. Y esa entrega depende de cómo le vayan las elecciones. Bueno, bienvenido sea. Por eso en estas elecciones va a ser clave cómo vote la mayoría de la población. Y el gobierno también encara estos últimos días de campaña con dos cosas que quiero resaltar en este editorial, que son el discurso nazi y la desesperación. Y son dos cosas muy graves. Porque el discurso nazi, que es por lo que, ya saben, me denunció Milei, y si me quiere volver a denunciar, que lo haga. Ahora, el viernes de la otra semana, o sea, el viernes posterior a las elecciones, tenemos una audiencia en Comodoro Pi, que espero que vaya el presidente. Voy a aprovechar ese día, si va, para preguntarle sobre el resultado electoral. Pero vamos a seguir diciéndolo. El discurso nazi llegó de la mano de Karen Reichert, ¿sí?, que es la candidata del gobierno en la provincia de Buenos Aires. Por ahora la que va a ir número 2, veremos finalmente cómo termina esa lista, pero bueno, va a ser diputada. Y volvió con el discurso nazi, que ahora les voy a mostrar, donde dice que todos los que pensamos distinto somos enfermos mentales. Eso es lo que dijo. La salud mental es un tema muy serio para tomárselo como se lo tomaron, pero va de la mano de lo que Milei viene sosteniendo, de que todo el que piensa distinto que él es alguien que es un virus, que es una bacteria y que hay que eliminar, porque si no el país no sale adelante. Y un Milei desesperado que va a todos los canales de televisión y ya hasta los que lo legitimaron, lo mostraron, lo sostuvieron, le tienen que preguntar, che, esto no estaría funcionando. Y la respuesta de Milei, que ahora se las voy a mostrar, es la no respuesta. Es, bueno, ¿y qué querés que hagamos? Bueno, muchas cosas quisiéramos que hiciera el gobierno. Que tomara decisiones al revés de las que viene tomando. Se puede cambiar la forma de gobernar. De hecho, el principal adversario que tiene en la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof, lo hace de forma distinta. O sea, acá hay un ejemplo que se puede hacer distinto. Milei elige hacerlo de esta forma, que es dejar a millones de personas afuera. Y es muy probable que esas millones de personas afuera no lo voten en estas elecciones. Milei se ata, y quiero arrancar por ahí porque vieron que ayer mostrábamos cómo Luis Caputo en un evento dijo que Milei es el fan número 1 de Donald Trump. Gracias por decirlo, nosotros lo veníamos ya observando porque la cantidad de veces que viajó Milei para ver si se lo cruzaba aunque fuera en un pasillo a Donald Trump, hasta que finalmente logró verlo en la Casa Blanca en el martes pasado, fueron muchas. Y Milei esta semana le regaló su libro a Majul y le dijo, te lo firmé con lo que me traje de Estados Unidos, que no fue dinero, no fueron préstamos, no fueron inversiones por ahora, sino que fue un fibrón. El fibrón con el cual Donald Trump le firmó a él un papelito. Bueno, ayer siguió con esto y yo quiero mostrarlo porque habla de un presidente absolutamente fanatizado con el presidente de otro país que va a defender los intereses de otro país, no los nuestros. Ayer en la charla que tuvo con Trebuch volvió a contar sobre su fanatismo y el viaje de egresados que tuvo esta semana. Un tema interesante, ¿quiere que le cuente algo? Porque, digamos, eso no estuvo un pequeño detalle. Para ¿Estados Unidos me va a contar? Sí, un pequeño detalle. ¿Sabe dónde nos alojamos? Sí, bueno, la Casa Blanca, sí, dormí en la Casa En Blanca. Blair House. Sí, está pegado. ¿Sí? ¿Y sabe qué dormitorio me dieron? El mismo en el que estuvo Churchill o De Gaulle. Usted dice que le dieron un trato preferencial, digamos. Ese
Ahí se invita a los aliados que además son considerados amigos. Bueno, compartió el mismo dormitorio. También se sienta en la misma silla que se sentaron todos los presidentes, pero eso no cambia. Es notable. Fe de Ratas, el libro firmado por el figurón de Trump se lo regaló a Feynman, no a Majul. Pero bueno, el protagonista era el figurón de Trump. Es notable este nivel de fanatismo de Milei, que también lo tiene Patricia Bullrich, a la cual vamos a escuchar ahora, que no solo tiene fanatismo, sino que tiene muchas relaciones con los Estados Unidos y con Israel, y que también habló de cómo considera Estados Unidos a la Argentina. Mirá. En relación a los temas de narcotráfico, bueno, Estados Unidos sabe que Argentina lidera la estrategia contra el narcotráfico en América Latina. Sabe que somos el país que, en relación a la cantidad de droga que llega a la Argentina, somos los que más decomisamos, los que más operativos tenemos. Bueno, es curioso esto, para ya meterme en las elecciones y seguir un poco en este vínculo con Estados Unidos, porque justo vamos a unas elecciones donde el principal candidato de Patricia Bullrich y de Milei era un tipo que había sido financiado por un narco, y un narco investigado en Estados Unidos y próximo a ser extraditado a los Estados Unidos por una mega causa narco. Y lo habían puesto de candidato. Y tenían al tipo sin extraditar acá desde el año 2021. Y Patricia Bullrich lo sabía. Y aún así eligieron al tipo financiado por un narco como primer candidato en la provincia de Buenos Aires, que ahora va a estar en la boleta, pero no va a estar en la lista. Me estoy refiriendo a José Luis Espert. Bueno, luego de esta breve introducción, vamos a repasar un poco lo que dijo ayer Milei en esta charla con Trebuch, porque vuelve a insistir en que Donald Trump no le pidió nada a cambio de su apoyo. Mirá. ¿Trump le pidió algo a cambio, presidente? Y ahora me cuenta el detalle. No. ¿No le pidió nada a cambio? No, porque eso de vuelta es esa visión marxista que tienen en Argentina de que si alguien gana algo, el otro tiene que perder. Sí, usted sabe que no es mi caso, se lo pregunté nada. Cuando usted hace un intercambio, los intercambios voluntarios tienen como consecuencia que las dos partes ganan. Es decir, en los intercambios que nosotros estamos proponiendo, ganan los argentinos y gana Estados Unidos. Bueno, no es cierto. Es notable que siga mintiendo, porque Trump lo dijo explícitamente. Trump le dijo, vos con China, y ahora en un rato nos vamos a meter con eso y viene Sabino Bacanar Baja, solo comercia un poquito. Nosotros te vamos a dar un swap. Dicen, veremos, pero dicen que eso no implica que devolvamos el swap con China. Pero, aclararon, lo que no podés permitirle a China es que ingrese a la Argentina e invierta en puertos, en infraestructura, en logística, en energía, en telecomunicaciones, en observatorios astronómicos, en nada que no sea comprarle remeritas por Shane. Eso le dijo Trump. Entonces sí le puso condicionamientos en público. Y obviamente le va a poner muchos más condicionamientos en privado. Y Trump también le dijo, el principal condicionamiento de Trump es ganá o te suelto. O ganá y te voy a sacar todavía más cosas, más condicionamientos. Ese fue. Y la explicación que dio Trump es que si no ganaba Milei, lo que él ve y lo que todo el mundo está viendo es que el que gana en 2027 es Kicillof, al cual catalogan de comunista o de socialista, cuando no tiene nada ni de comunista ni de socialista. Bueno, ayer le contestó Kicillof tanto a Milei como a Trump, que el propio Milei dijo que Trump, cuando hablaba de un socialista o comunista, hablaba de Kicillof. Por ende, todos identifican a Kicillof como el que le puede ganar a Milei. De hecho, es el único que le ha ganado por ahora a Milei en la provincia de Buenos Aires ya 2 veces. Bueno, ayer le contestó Kicillof a esto y dijo lo siguiente. Y para que quede claro por las cosas que he dicho, ya a esta altura hemos llegado al Salón Oval de la Casa Rosada. No es así, nosotros no estamos en esa discusión estúpida, simplona, de todo Estado o todo privado. Que lo entiendan de una vez, no es el comunismo, no es el socialismo. Lo que está acá es el peronismo.
que hoy, repito, cumple 80 años, 17 de octubre de 1945, 17 de octubre de 2025, y feliz cumpleaños a los compañeros y compañeras que estén escuchando y que se identifiquen con el peronismo. Sigo en la provincia de Buenos Aires, porque ayer pasó algo muy notable que habla mucho del gobierno de Milei y de por qué yo creo que es muy difícil que a Milei le vaya bien en estas elecciones y entonces se cumpla lo que dijo Trump de ganen o vemos. Ayer habló, y quiero que lo escuchen con detenimiento, Gustavo Tranquels, habló con La Brújula 24. Gustavo Tranquels es el secretario de Obras Públicas de Bahía Blanca. Bahía Blanca es una ciudad muy importante en términos industriales, en términos políticos, en la provincia de Buenos Aires. Una ciudad de las pocas en las cuales ganó Milei el pasado 7 de septiembre y que tuvo durante el gobierno de Milei 2 desastres naturales que, bueno, no son culpa de Milei, pero sí es culpa de Milei no hacer nada frente a esos desastres naturales. No ayudarlos, no mandarles dinero, vetar cuando el Congreso decidió una emergencia para Bahía Blanca y encima cobrarles por los puentes. Escuchen lo que contó el secretario de Obra Pública de Bahía Blanca. El gobierno de Milei le cobra a Bahía Blanca por los puentes de emergencia que pusieron tras el temporal. ¿Esto es verdad o es mentira? Sí, es correcto. Es la zona más afectada de la ciudad, porque ahí es donde el caudal de agua fue mayor y arrastró los puentes que había, la infraestructura desapareció. Por eso fueron los lugares donde se optó por colocar estos puentes de emergencia para poder continuar con la prestación de esos puentes. Bahía Blanca tenía que pagar por eso. En todo caso, digamos, habría que preguntarle a la gente de La Libertad Avanza, digamos, qué opina de esto. Nosotros lo que hicimos fue resolver un problema porque si no se lo llevaban. ¿Pero en serio nos decís que dijeron, si no pagan, nos llevamos los puentes? Sí, nos llegó un convenio que había que firmarlo. Y si no, era el retiro. ¿Y qué ponemos? ¿Lianas? Tengo presente con exactitud el número, pero algo de 17 millones de pesos por puente más... 17 millones por mes. Más cuestión, que había temas de mantenimiento, digamos, un número millonario. Importante. Más negocio que ayuda. Sí, al principio nosotros siempre agradecimos la rápida respuesta del ejército. No te mandan guita, sino que te piden guita. Claro. ¿Y cuántos puentes le estás alquilando a Milei? Son 2 puentes. 2 puentes. Exacto. No solo no te mandan guita, sino que te piden guita. Los puentes le cobra. Y esto, ya lo había dicho Milei. Vamos al archivo. La verdad que es un muy buen archivo que encontró nuestro compañero Iván Herrigo. Porque Milei, justamente para hablar de la motosierra en el Estado y para decir que el Estado gastaba de más, dijo que el problema es que el Estado había creado el Ministerio del Puente. Escuchen lo que decía Milei sobre los puentes. Mirá. Suponete lo siguiente. Supongamos que nosotros vivimos en una comunidad y hay un lago y enfrente hay otra comunidad. Y descubrimos que para hacer intercambios comerciales y vamos a vivir mejor, todos sí que podemos hacer un puente. Entonces nos ponemos de acuerdo y todos juntos hacemos una administración y hacemos un puente. Y aparece el puente y digamos que resolvimos el problema. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando eso lo hace el sector público? ¿Sabes lo que hace? Después crea el Ministerio del Puente. Es decir, y como entonces después no hay donde hacer tantos puentes, entonces inventa lagos para hacer puentes. Entonces crea el Ministerio de hacer lagos. O sea, es así. Esa es la lógica del Estado. Digamos, o sea, lo que hay que entender es que el Estado no es la solución. El Estado es la base de todos los problemas que tenemos. Y en realidad, digamos, la única política buena que podría hacer un gobierno es ir contra el Estado, achicar al Estado. Entonces, Milei no creó el Ministerio del Puente. Cuando se inundó Bahía Blanca no les mandó ayuda y les cobra por los puentes. Les cobra el Estado a el Estado de Bahía Blanca por un puente para que la gente de Bahía pueda cruzar. ¿Qué cosa? Bueno, ese era de archivo, pero vieron que esa también la cumplió. Es cierto que Milei cumplió un montón de las cosas que decía, como en este caso. Bueno, volvemos a ayer, la charla de Milei con Trebuch, por esto de Milei desesperado, porque incluso cuando va a estos programas que lo sostuvieron y que son muy amigables, le tienen que preguntar sobre lo que sucede y pasan cosas como esta, mirá. No hay atajos, presidente. No hay atajos. O sea, esto... ¿Y la gente no puede esperar, presidente? A ver,
A ver, pero de vuelta, te hago una pregunta, no puedo esperar, a ver, ¿cómo lo resolvemos? No, es que yo no lo sé. No, bueno, entonces, no, bueno, pero si vas a hacer el punto, digamos, a ver, empecemos a discutir cómo se resuelve. ¿Qué querés, que lo resuelva como lo resolvió el gobierno anterior, emitiendo 13 puntos del PBI y dejando plantada una hiperinflación que hubiera llevado a la gente, digamos, al 95% de pobres? Con una inflación que se podría haber ido al 20.000%. Y eso no es una solución. Endeudarte para romperle el futuro a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y las demás, tampoco es una solución. Reventarle la cabeza a los argentinos con impuestos tampoco funciona. Digo, porque todas esas recetas las aplicamos durante los últimos 100 años y nos volvimos un país pobre. ¿Y qué funciona entonces? ¿Bajarle los impuestos a los ricos como le bajaron? ¿Destrozar la industria como la destrozaron? ¿Aumentar el desempleo como lo aumentaron? Y mejor que esta respuesta del presidente es la de Patricia Bullrich, que es candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires, es ministra de Seguridad, es la que pega y reprime cada vez que alguien se queja frente a este gobierno. Y escuchen por qué ella dice que es cierto que hay mucha gente que no llega a fin de mes. Pero escuchen el análisis que hace, mirá. Hay muchísima gente que no llega a fin de mes. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Primero que nosotros reconocemos el dolor de una familia que no llega a fin de mes. Ahora, también lo que sabemos es que hace 2 años, cuando no estaba este gobierno y el horizonte era la destrucción total de la economía argentina y el rifarse un Producto Bruto Interno como lo hizo Massa, no solamente no llegaban a fin de mes. El día 5 se gastaban toda la plata, trataban de acumular algo para sobrevivir iban al supermercado y compraban los primeros días del mes. Sí. Ahora, la gente lo que tiene es más posibilidad de planificar su vida. Ya va a llegar. ¿Qué necesitamos? ¿Ya va a llegar qué? Ya va a llegar el cambio y por eso es que necesitamos más diputados y más senadores. Entonces, alguna vez hicimos esta pregunta. ¿Qué preferías? ¿Inflación alta pero que te alcanzara o inflación baja y que no te alcance? Era una pregunta. Efectivamente, durante los últimos meses del gobierno peronista que pasó, hubo 200% de inflación anual y sí, si cobrabas, ibas a estoquearte al supermercado porque después las cosas aumentaban. Pero te podías estoquear y comprar y te alcanzaba. Ahora, Bullrich dice, bueno, nosotros lo reconocemos. Gracias, no hace falta que lo reconozca. Todos sabemos cuando nos llegamos a fin de mes. Pero bueno, ahora podés planificar. Mira vos, ¿qué podés planificar? No llegar. O sea, tenés claro que no llegás a fin de mes. Entonces, estás más tranquilo porque podés planificar. Antes llegabas, pero había incertidumbre. Ojo, 200% de inflación es invivible también, ¿eh? $25 distintos es invivible. Todo no es que funcionaba fenómeno, pero la empeoraron toda. Pues la verdad, entre inflación y llegar a fin de mes, y inflación cero y no llegar a fin de mes, yo quiero llegar. Y quiero poder comprar comida. Y obviamente quiero solucionar la inflación. Pero no a costa de la inanición. Y lo que hicieron fue bajar la inflación a costa de regalar dólares y frenar la economía, despedir gente y bloquear las paritarias. Esa fue su forma de frenar la inflación. Bueno, como dice Patricia Bullrich, bueno, ahora podés planificar. ¿Qué podés planificar? Y planificar no llegar. Y no solo eso, sino que encima llevamos 2 años sin presupuesto nacional, muy probablemente tengamos un tercer año sin presupuesto nacional. El responsable, entre otros, de que no hubiera presupuesto fue José Luis Espert, que el gobierno eligió ponerlo en la comisión de presupuesto y bloqueaba las discusiones en la comisión de presupuesto. Y ahora que Espert se corrió porque lo financiaba un narco, pusieron de presidente de la comisión de presupuesto a Berti Venegas Lynch, que es el baterista de la banda de Milei. Bueno, hace unos días, Berti Venegas Lynch habló de esto también, de, che, no llego a fin de mes. Y esta es la explicación que dio el actual presidente de la Comisión de Presupuesto. Yo lo ilustro con la cosa personal. Es una familia que tiene 6 autos, lancha, casa de fin de semana, un caserón fenomenal,
y de 6 personas trabaja uno solo, y siguen sacando un préstamo para pagar el pago mínimo de las tarjetas, termina mal. Y eso ha sido la historia de la Argentina. Lo que se está haciendo en este caso es, eventualmente por un tema temporal, pedir un préstamo, pero vendiendo los autos, vendiendo la lancha y demás, que eso es lo que un poco estamos haciendo y es lo que la gente quiso votando a Milei. Ese es el mejor ejemplo que encontró. Una familia que tenía 6 autos y una lancha y laburaba uno solo. Yo no sé cuántos de los que están escuchando tienen 6 autos, una lancha y labura uno solo. No parece ser el caso de la enorme mayoría de los argentinos. Y esta es la locura que tienen en la cabeza estos personajes. Los Venegas Lynch, recuerden, son otra de las familias idolatradas por Milei, que dice que el padre de este, ¿no? Es el máximo prócer, o el abuelo, no sé, el padre, el máximo prócer del liberalismo. Son los que le dieron el premio acá en la universidad que queda acá a la vuelta. El único doctorado que tiene Milei por el cual pide que le digan doctor, se lo dieron acá a la vuelta sin rendir nada. Así regalándoselo. La universidad que manejan estos muchachos, que pone como ejemplo de no llegar a fin de mes, bueno, tenías 6 autos y una lancha, y bueno, no podías vivir así. Maravilloso. Vamos al tema número 8, porque vieron que entonces Milei está diciendo ahora, bueno, yo hago mucho esfuerzo, yo me congelé el sueldo como presidente. Claro, vos te podés congelar el sueldo como presidente porque no tenés gastos, papá. Porque la comida te la compra Karina Milei haciendo licitaciones para que vos puedas comer milanesa y asados en la Quinta de Olivos. Entonces, claro que te podés congelar el sueldo siendo presidente si no tenés gastos. Pero nadie se puede congelar el sueldo. No es un esfuerzo que estás haciendo. Bueno, su amigo y creador Alejandro Fantino, que parece que también está en la onda de tirarse en una pileta de lavandina a ver si sale un poquito limpito como los demás, le dijo esto. Que si se enoja por esto, Javier, es porque yo estaba en el barco equivocado. Que se enoja o Flaquito, no, digo. Javi, no use más la palabra esfuerzo. No estás haciendo ningún esfuerzo. Vos mismo venías a Neura conmigo y rompíamos a la clase política. Vos la llamás casta. La casta no hace esfuerzo. No saben lo que es el esfuerzo. No saben. Van al Banelco y escupe el billetito, pase lo que pase. Yo hoy me siento muy mal. No mal, muy mal. Bueno, y sí. La verdad que no está haciendo ningún esfuerzo el presidente y ni siquiera mencioné los casos de corrupción. Ni siquiera mencioné Libra, los audios de Españolo, nada de lo que rodea al presidente y que habla de circulación de mucha guita. De mucha guita. Y ahora quiero ir a la campaña con discurso nazi. Porque ayer habló Karen Reichardt, como se pronuncie su apellido, que es por ahora la que va a ir segunda en la lista, va a ser diputada, y aceptó una nota con Jonathan Viale y Lucas Morando. Jonathan Viale es el joven que va con su familia a comer con el presidente a la Quinta de Olivos y que acepta que el presidente le diga las preguntas que le tiene que hacer cuando lo entrevista, ¿no? Así que trabaja de eso. No, entonces Karen Reinhardt, que es la candidata del presidente, aceptó hablar con él, nosotros la estamos llamando hace rato y no acepta. Pero aún así, salió con un discurso nazi, en la charla que tuvo ayer. Escúchenla. El público tenés que ir a buscar. No, es el electorado que no fue a votar, Johnny, el que no fue a votar, ese por ahí el del PRO, por ahí el que dijo más así, bueno, qué sé yo, porque el otro, de verdad que es una enfermedad mental. No sé si yo entendí mal, lo dijiste enfermedad mental, ¿puede ser? O... Sí, no, perfecto. ¿Pero eso lo decís en serio sobre la gente que no los vota a ustedes? No, a ustedes no, las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada, que vos me digas, yo estoy mirando algo, veo que no tengo cloacas, veo que no tengo esto. ¿Por qué sigo votando? No, está bien, pero por ahí hay gente, Karen, que piensa distinto, no son enfermos mentales, es muy delicado decir... No piensan distinto, no es que piensan distinto, las personas no es que piensan distinto, es un tema cultural, no es un tema de pensamiento.
No es que piensan en Perón, es un tema de cultura, que vos lo tienen adentro. Claro, pero vos no lo podés tildar de enfermos mentales, Karen, por tener otra mirada sobre... No dije enfermos mentales, no cambies. Sí, no lo dijiste. Es una enfermedad mental. Lo dijiste recién, por eso te digo. Bueno, está bien. No, enfermedad. Es una enfermedad. Es como una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip que vos cuando decís ya se metara. O sea que los que no los votan, dice Karen Reinhardt, no son enfermos mentales, tienen una enfermedad mental. Es lo mismo, Karen. Pero además, ¿por qué digo que esto es un discurso nazi? Porque esto es lo mismo que compartía Milei, y lo voy a volver a mostrar porque Milei lo compartió en sus redes sociales y es por el tema que tengo 2 denuncias de Milei, una penal y una civil, y me quiere sacar guita, y la verdad que no lo vas a lograr, pero nosotros vamos a seguir diciendo esto. Es el mismo tema que compartió Milei en este virus, donde decía que había, en este video, que les comparto y les propongo que lo vean, donde dice que los que pensamos distinto somos zombies, que tenemos una enfermedad mental, que es el virus QK12. Mirá. Hace 12 años el virus QK12 comenzó con la destrucción argentina. No solo destruyó cuerpos, destruyó mentes. Los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos, atrapados en una ceguera que los consumió por completo. Muchos eligieron infectarse con el virus solo por conveniencia y a cambio de beneficios. Otros nacieron sin futuro, condenados desde el inicio a una vida vacía. El país se sumió en el caos, caminando sin rumbo y persiguiendo ideales que los llevaron a la ruina. Pero no todos fueron infectados. Algunos resistieron, escondidos en las sombras, esperando el día en que el virus ya no pudiera contagiar. Aunque hoy QK12 sigue presente en muchos, su poder se debilita. La enfermedad sigue, pero ahora ya no contagia, se ha vuelto vulnerable. Y en medio de la destrucción, una esperanza ha surgido. La esperanza, los que no estaban viendo el video, es un león, es Milei. Y este virus, así como dice Karen Reinhardt, no les permite pensar a esos zombies. Entonces, no los votan. Y el video era de zombies contagiados por el virus QK12. Por esto me denunció Milei, y lo voy a decir de vuelta. Los zombies, cualquiera que haya visto películas de zombies, o los matás o te matan. ¿Sí? Y si te matan, en realidad te contagian y te transformas en un zombie. Por eso tenés que matarlos en las películas. Entonces apareció el león a matar a los zombies QK12. ¿Y por qué eso es un discurso nazi? Porque Hitler se consideraba a sí mismo el Robert Koch de Alemania. Robert Koch era un científico que había descubierto la bacteria de la tuberculosis, que era una bacteria muy dañina para el cuerpo humano, entonces había que eliminarla del cuerpo humano para que el cuerpo humano pudiera desarrollarse y seguir su vida. Hitler decía que él era el Robert Koch de Alemania. ¿Por qué? Porque él había descubierto la bacteria, el virus, que dañaba el cuerpo alemán y que había que eliminarlo, que extirparlo para que el cuerpo alemán pudiera salir adelante. Y ese virus eran los judíos. Y Milei y Karen Reinhardt dicen que el virus que no permite que la Argentina salga adelante es el virus de los que no piensan como ellos, que caracterizan en el videíto como QK12, o Karen Reinhardt dice los peronistas o los que no la votan. Entonces hay que eliminarlos. Ese discurso es un discurso nazi. Le guste o no le guste al presidente, que dice que él no puede ser nazi porque en algún momento se va a convertir al judaísmo, en esta remake de no puedo ser antisemita porque tengo un amigo judío, no puedo tener un discurso nazi porque me voy a convertir en un futuro al judaísmo. Bueno, no es así. Si vos decís que los que no piensan como vos son zombies que están infectados y que hay que matarlos, es un discurso nazi. Y eso es lo que repitió Karen Reinhardt. Y ojalá acepte una entrevista con nosotros. Creo que no está aceptando entrevistas con nadie. Cintia Fernández, que no es periodista, tiene un programa en Carnaval, contó, ¿sí?, que la quisieron entrevistar y les quiso poner condiciones. A ver. Sí, en el chat nos plantean de que vamos a tener una invitada el fin de semana. Yo indignada. ¿El fin de semana? Sí, el fin de semana fue, ¿cuándo fue? Ah, bueno, sí. No sé, el martes. Ah, ¿no? que venía el esta semana. Sí, la señorita Karen Reinhardt.
Lo voy a decir así, sin enigmático, sin nada. Los cagones hay que decirlo de entrada. La señorita empezó con el, ay, pero, empezó a poner condiciones. Imagínate si no puede debatir conmigo, cómo va a debatir en el Congreso, ¿no? Es como una cosa que no entendemos todavía. Si yo le doy miedo, o sea, ¿miedo de qué, digamos? O sea, no tenés el trasero limpio. No sé por qué no podés venir a debatir a un simple y humilde programa como el nuestro. Me parece que, o sea, tenés miedo a las preguntas incómodas. La señorita hizo un pedido exclusivo, así como hay gente que pide camarines, agua especial, no sé. La señora dijo, chicos, yo no quiero que me hagan preguntas incómodas, no quiero confrontar, no quiero peleas y no quiero que me pregunten ni de Per, ni la. Ah, entonces hay que hacer una entrevista chupándole las medias, alabanza a la señorita Karen Reinhardt, pero no puede sostener un debate. Bueno, ahí lo contaba Cintia Fernández. En su momento fue candidata Cintia Fernández. Creo que en la provincia de Buenos Aires sacó más votos que Guillermo Moreno. Pero bueno, es otra historia. No acepta. Aún así, va a ser diputada, y vamos al tape número 19, porque va a ser diputada en este Congreso, y Milei dice que va a ser un Congreso mucho mejor. Acá lo importante es, después del 26 de octubre, cómo queda la composición de la Cámara de Diputados y cómo queda la Cámara de Senadores. Lo que yo sí tengo claro es que el Congreso que viene va a ser mucho mejor que el que tenemos ahora. Y a la luz de eso, además, hay un consenso sacando a los tirapiedras, o sea, sacando a los neandertals, ¿sí? ¿Quiénes serían esos? Sí, el kirchnerismo, que son, digamos, o sea, que son, digamos, básicamente la máquina de impedir. O sea, a ver si entiendo, usted o su sector estaría dispuesto a dialogar, por ejemplo, con los pichetos de la vida para tratar de hacer acuerdos macro y lo voy a poner en estos términos. Le di un nombre propio para que se entienda. Existe un consenso de que no se puede continuar con este nivel de presión tributaria. Existe un consenso que no se puede seguir con este régimen laboral porque la mitad de los trabajadores están en el sector informal, lo cual es una prueba de que no funciona. ¿Quiere que le diga algo? Hasta los propios sindicalistas saben que ya no funciona. El micrófono cerrado lo dicen, eso es absolutamente cierto. Va a ser un Congreso mucho mejor, dice Milei, porque en lugar de los neandertals, que son los peronistas, va a asumir Karen Reinhardt, que dice que los que no lo votan tienen una enfermedad mental. Bueno, vamos a hablar un par de cosas de economía, porque ayer, en medio de todo esto, a Luis Caputo y a Santiago Bausili los premiaron. Le dieron, esto es posta, no está trucado, no es inteligencia artificial ni nada, les dieron el premio al ministro de Finanzas del año y al presidente del Banco Central del año. A unos tipos que 2 veces en 5 meses tienen que ir a pedir un rescate, primero al FMI apoyado por Estados Unidos, ahora directamente a Estados Unidos, a 2 tipos que llevan 2 años seguidos de recesión, a 2 tipos que se les cae la economía, a 2 tipos que les baja el empleo, a 2 tipos que les baja la capacidad instalada de la industria, a 2 tipos que les baja el comercio en todas sus áreas, a 2 tipos en un país donde la gente deja de comer y deja de comprar medicamentos. Les dieron el premio al ministro de Economía y al presidente del Banco Central del año. Los felicitó el presidente Javier Milei. Felicitaciones Toto y Santi, más que merecido reconocimiento fin, y los copia a Caputo y a @Kicker0024, que es el nombre de Twitter de Santiago Bausili. Y es notable porque ayer Caputo, además de recibir este premio, puso un tuit donde vuelve a decir que en septiembre de 2025 tuvimos superávit financiero. Superávit financiero. Seguimos con superávit. O sea, los tipos van a pedir un rescate por segunda vez en 6 meses, pero te dicen que les sobra la plata. Es difícil de explicar. Pero quiero puntualizar por esto porque lo venimos siguiendo con el profesor de Finanzas Públicas, Ricardo Rothstein, para ver cómo miente el mejor ministro de Economía, de Finanzas, el año por segundo año consecutivo. Y esto es porque el mejor ministro de Finanzas del planeta esconde la plata que debe. ¿Cómo la esconde? Toda la plata que va acumulando de deuda a través de estas licitaciones que nosotros les venimos contando,
que todo el tiempo las tienen que renovar y para renovarlas les dan intereses capitalizables. ¿Qué significa intereses capitalizables? Lo explico muy rápido. Es que el interés, una vez que lo tienen que pagar, lo renuevan y pasa a formar parte del capital. Entonces, si pidieron 100 pesos con una tasa de interés del 10%, cuando lo tienen que pagar le dicen, no, ese 10% lo pasamos a hacer capital y préstame de vuelta la plata. Entonces ya el capital es 110. Y piden un interés ya no del 10%, sino del 20%. Entonces es el 20%, no de 100, sino de 110. Y así la bola se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando. Bueno, ¿qué dice Caputo? Mostrá el gráfico que nos mandó el profesor de Finanzas Públicas, Ricardo Rothstein. Caputo dice que tiene 0,5% positivo de resultado financiero, que es lo que mostró ayer, 0,5 del PBI. Esconde la columna del medio, que son estos intereses que viene acumulando y que no los cuenta, los tira abajo de la alfombra y no te los muestra. Que son el 8,6% del PBI. El 8,6% del PBI en intereses capitalizables. Entonces la cuenta correcta, y en este gráfico dice resultado financiero a la Expert, porque Expert tiene un paper escrito y que está en su página web donde dice que hay que contarlo así, que es contando lo que debes. Entonces, si vos haces el 0,5 de Caputo, que dice que le da positivo, menos el 8,6% que Caputo no cuenta, te da que tiene un déficit de 8,1% del PBI solamente en la deuda en pesos. A ese tipo le dieron ayer el premio al ministro de Finanzas del año. Un tipo que tiene 8 puntos del PBI escondido abajo de la alfombra. Es como si vos arrancás el mes y decís, yo la tarjeta no la debo. Ah, mirá vos. Nah, entonces tenés recontra superávit financiero si la tarjeta no la debes. Pero cuando no pagas la tarjeta apareces en el veraz, no te da nota, tenés un quilombo bárbaro. Bueno, estos tipos esconden esto. Y no es que lo decimos, no, lo dice el profesor de Finanzas Públicas, Ricardo Rothstein, lo dijo el FMI también en abril, que le dijo, che, ustedes tienen que contar esto, porque todos lo ven, todos sabemos esto. Y no lo cuentan. Y no lo cuentan. Como no lo cuentan los empresarios que estuvieron ayer en el coloquio de IDEA, que saben esto. Porque no son, porque si esto lo sé yo y lo sabe el profesor Rothstein y lo sabe Sper, que dice que hay que contarlo así, y lo sabe el FMI, lo saben todos. Y el gobierno oculta estos números. Aún así, el presidente del coloquio de IDEA ayer, Santiago Mignone, dijo que, bueno, que está todo bastante bien. Mirá. ¿Cómo ve el desempeño de los niveles de empleo con este modelo económico, con este gobierno en estos 20 meses, 21 meses de gestión? Y la verdad es que el empleo en estos meses no ha ni crecido ni decrecido significativamente, con lo cual se condice con yo creo que se condice con estar viviendo con el desarrollo de un plan de estabilización de la economía que todavía no ha finalizado y todavía en una economía que si bien recuperó niveles anteriores, con lo cual, en definitiva, la estabilidad en la cantidad de empleo se condice con eso. Viste, no es solo Milei, no es solo Caputo. Estos tipos que son empresarios y que tienen la misma información, es más, tienen mejor información que yo. Y te dicen, ¿está estabilizada la economía cuando hace 2 años que está en recesión? Te dicen que no cae el empleo cuando esta semana estuvo el dato oficial, más de 200.000 trabajadores registrados menos. Los registrados. Y debe haber otro tanto no registrado. O sea, estamos cerca de 500.000 de personas que se quedaron sin laburo en este gobierno. Y los que tienen laburo les pisaron las paritarias. Y este grupito de empresarios lo sostiene. Yo sé que no son todos, yo siempre remarco, en el mundo empresarial hay de todo, como en el periodismo, como en la política, como en todo. Pero estos tipos son los voceros, por eso es importante que otros empresarios hablen y digan que esto es mentira. Porque si no, dicen esto y Caputo, desde Estados Unidos, porque seguía allá, ahora creo que está volviendo, les agradece, mirá. Primero, el agradecimiento a todos los empresarios por estos primeros 20 meses de soporte de un cambio de modelo que es bien claro, ¿no? Estamos dejando de lado, hemos dejado de lado un modelo de déficit fiscal financiado con impuestos, con deuda
y con emisión monetaria, que a lo que llevaba era una depreciación de nuestra moneda, que se traducía en devaluaciones, y, en mayor inflación y menores salarios. Bueno, este es el mensaje.